Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Como sabéis, es un programa de actualidad política, social, ecológica. Ecológica, últimamente no la tratamos mucho, tenemos demasiados problemas en el mundo humano. Pero bueno, es un programa de actualidad política, social y ecológica desde un punto de vista ético, desde un punto de vista espiritual y también desde las ciencias sociales y el activismo. Estamos emitiendo no solo en este canal de YouTube, sino también en Radio Chacaruna, emisora de radio independiente en Medellín, Colombia. Hoy quiero que veáis un vídeo. Es una declaración pública de una mujer que creo que es un ejemplo de humanidad. Se llama Josephine Guilbeault. Y os pongo directamente el vídeo y os lo voy traduciendo. Ha sido agente de inteligencia de Estados Unidos durante 17 años. Os pongo el vídeo y os voy traduciendo. Mi nombre es Josephine Guilbeault y he sido agente de inteligencia durante 17 años en el ejército de los Estados Unidos. Se me han encargado misiones como agente de inteligencia en diversas agencias federales. Y por supuesto, he servido como agente de inteligencia en el ejército. He ostentado una autorización de seguridad de máximo secreto con un polígrafo, simplemente para que se hagan ustedes una idea de los accesos de los que disponía y de mi experiencia en estas misiones. Uno de mis deberes a lo largo del camino ha sido el contraterrorismo. Fui agente de contraterrorismo en el ejército de los Estados Unidos. Y quiero ofrecerles la definición de terrorismo que empleamos aquí en los Estados Unidos. Terrorismo es el uso premeditado de la violencia o de amenazas de violencia contra la población civil o la propiedad con el fin de inducir miedo, coerción o intimidación, dirigido hacia el gobierno o la sociedad para conseguir objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Partiendo de esta definición, vamos a centrarnos ahora en el ataque a la escuela MINAB. 165 niñas pequeñas fueron asesinadas por los Tomahawks de un buque de los Estados Unidos en el área de operaciones. Los misiles modernos Tomahawk están equipados con cámaras, con imágenes de localización en tiempo real. Diversas agencias de inteligencia están recogiendo imágenes por satélite constantemente de varios países en tiempo real. Hablemos de lo que esas imágenes por satélite habrían mostrado de la escuela MINAB de niñas. Murales. Toda la escuela estaba rodeada de pinturas infantiles, de flores, de murales a todo color. Todo alrededor de la escuela. Y era sin duda alguna una escuela si la mirabas a través de las imágenes por satélite. Y sin duda era una escuela si la mirabas a través de las cámaras a bordo de un misil Tomahawk. Era evidente. Pero hablemos ahora del momento en que comenzó el ataque sobre Irán a las 10 de la mañana, hora de Israel. Cuando Israel, junto con Estados Unidos, atacaron Irán. A las 10:20, el personal de la escuela MINAB comenzó a evacuar a las niñas. El primer misil dio en la escuela. Llevaron a las niñas a la sala de oración. El segundo misil dio en la sala de oración. 163 niñas muertas. Aquí está llorando Josephine.
El tercer misil cayó cerca. Se exige a múltiples fuentes, incluidos los informes de inteligencia, fuentes regionales y oficiales del ejército, que confirmen los objetivos para la Marina de los Estados Unidos y las operaciones militares con el fin de asegurar la precisión y reducir los errores. Así es como se hacen las cosas. Y así es como se hizo aquel día. La NBC informa que el buque de la Marina Sprunitz, un destructor con misiles teledirigidos, disparó los Tomahawks. El comandante Leigh R. Tate y el oficial Jeffrey E. York estaban al mando del Sprunitz, que disparó los Tomahawks y mató a 165 niñas pequeñas. Después de hacer esto, el mismo destructor realizó una recarga en el mar con el buque Henry Kaiser para volver a disparar. El 4, el 10 y el 18 de marzo recargaron su armamento. No hubo ninguna pausa para hacer revisiones, para investigar. Tampoco hubo llamadas para que estos comandantes se presentaran ante el Congreso y dieran cuenta ante el pueblo estadounidense de por qué bombardeamos una escuela sabiendo que era una escuela. Nada. Silencio. Mentiras. Excusas. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los malos en esta historia? Esta es la historia de nuestra propia línea temporal, según nuestra definición de terrorismo, y puedo decir como antiguo agente de contraterrorismo, nosotros somos los terroristas. Nosotros somos los malos. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Nuestros soldados están a punto de morir. Un baño de sangre. Ellos están en la base del tótem. Así son las cosas. Ellos son los peones, esclavos de la élite, de la clase Epstein. Y lo más duro de todo cuanto estoy diciendo ahora es que ninguno de quienes estamos aquí puede salvarlos. Por mucho que digamos hoy, por mucho que lloremos, por mucho que gritemos, no los podemos salvar. Pero yo lo voy a intentar. Apelo al comandante del buque Triple E, el capitán Patrick J. Sullivan. Detenga el barco ya. Dé la vuelta al barco. Sí, Josephine se rompe a llorar. Va usted a ser cómplice de crímenes de guerra y de la muerte de nuestros hermanos y hermanas, de los marines, de sus marines. Su sangre y su muerte estarán en sus manos, capitán Patrick J. Sullivan. Detenga el barco ya. Dé la vuelta. Dé la vuelta al buque Triple E ya. Este es el discurso que pronunció el pasado día 27 de marzo, hace 6 días, el discurso que pronunció Josephine Guilbeault, como digo, una veterana del ejército de los Estados Unidos, una agente contraterrorista, con 17 años de servicio, nada menos. Pero esta mujer ha hecho muchas más cosas en los últimos años. Esta mujer fue detenida en el Congreso de los Estados Unidos el 3 de septiembre de 2025, junto con el teniente coronel retirado Anthony Aguilar. Fueron arrestados en el Senado tras interrumpir una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores. Acusaron a los miembros del comité de ser cómplices del genocidio en Gaza. Y esto me toca a mí muy de lleno, porque en el pasado mes de julio estuve en Bruselas, también protestando contra el genocidio en Gaza, con una huelga de hambre, intentando presionar a la Comisión Europea. Esta mujer también fue detenida en Israel en marzo de 2025, el año pasado también,
El 12 de marzo fue detenida e interrogada por las autoridades israelíes al intentar realizar una peregrinación cristiana a Jerusalén. Fue cuestionada por su pasado como oficial de inteligencia y su apoyo a personas en Gaza, tras lo cual se le denegó la entrada y se le prohibió regresar a Israel por 5 años. Esta mujer, como se ve, no solo ha sido una agente de contraterrorismo, sino que es actualmente una activista por la paz y contra los crímenes de guerra. Ha estado en múltiples intervenciones públicas denunciando el apoyo de los Estados Unidos a las acciones militares de Israel en Gaza. Y mientras tanto, Donald Trump, ¿qué está haciendo? Donald Trump está mandando buques con marines para poner botas sobre el terreno, para poner tropas terrestres sobre el terreno en Irán. Y esta agente de contrainteligencia les advierte directamente que va a ser una carnicería. Si Estados Unidos se mete en Irán con tropas terrestres, va a ser como mínimo 3 veces peor que la guerra de Vietnam. Es decir, van a morir soldados norteamericanos en masa. Y bueno, que mueran soldados norteamericanos es duro, muy duro. Cualquier ser humano es duro. Pero lo malo es toda la gente de Irán, civiles inocentes, que van a morir en esta escalada de la guerra. Mientras tanto, Trump, ¿qué hace? Bueno, pues Trump estuvo mintiendo con los Tomahawk que cayeron sobre la escuela Minab. Estuvo diciendo que, bueno, podían ser de cualquier otro país, cuando no hay ningún otro país en el área de operaciones que tenga Tomahawks, salvo Estados Unidos. Es decir, los misiles eran de Estados Unidos. Donald Trump ha estado mintiendo de una forma vergonzosa para quitarse de encima el hecho de que es un criminal de guerra. Y hay que decirlo así y hay que decírselo así a la sociedad civil de los Estados Unidos. Y anteayer estaba amenazando también con más crímenes de guerra. Está diciendo ahora en el discurso que soltó anteayer ante todo el público de los Estados Unidos, en todas las televisiones, estaba diciendo que va a devolver a Irán a la edad de piedra. El mismo que hace unas semanas, antes de empezar la guerra, estaba diciendo vamos a ir a liberar al pueblo de Irán de los ayatolás y de esta tiranía religiosa. Ahora al pueblo de Irán le importa una mierda. Y es que nunca le importó una mierda a Donald Trump. Lo que pasa es que, bueno, va cambiando su discurso según lo que quiere justificar. Ahora quiere llevar al pueblo de Irán, no ya a los ayatolás, no ya al régimen fundamentalista chií de Irán, no, quiere llevar al pueblo de Irán a la edad de piedra. Y esto también son crímenes de guerra. No creo que Donald Trump sobreviva tanto porque su demencia frontotemporal es ya muy evidente y no creo que le quede mucho tiempo de vida. No creo que dé tiempo, pero sería bueno que Donald Trump, al igual que Benjamin Netanyahu, al igual que Vladimir Putin, que acaben delante del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, que terminen delante del tribunal que les juzgue por crímenes de guerra. Sería importante para la humanidad, sería importante para el futuro de nuestra especie y de la Tierra. Y simplemente yo añadiría, hablando de Josephine Guilbeault, para mí es un ejemplo de ser humano que se niega a revolcarse en el estiércol de los crímenes de guerra. Es un alma que se rebela contra las narrativas del infierno con las que intentan manipularnos la cabeza desde tantos frentes. Las narrativas del infierno de los partidos y de los líderes políticos de extrema derecha, ultraliberales, llamadles como queráis, de los líderes fascistas que están asolando el mundo en estos momentos. Estas narrativas del infierno que nos llevan al odio, nos llevan a la guerra, nos llevan al conflicto, nos llevan al desastre. Para mí, Josephine Guilbeault es una verdadera heroína.
una verdadera heroína que podríamos encuadrar dentro de los guerreros de Shambhala. En un episodio anterior de esta misma serie, de este mismo programa, Midnight Sun, estuvimos hablando de los guerreros de Shambhala, de esa leyenda tibetana que nos habla de una gente, y dice textualmente, la leyenda dice textualmente, los guerreros de Shambhala recorrerán los pasillos del poder para desactivar las armas mentales. Yo creo que Josephine Guilbeault es un ejemplo de esas personas que han estado recorriendo los pasillos del poder para desactivar las narrativas del infierno de estos fascistas que nos están llevando al caos. Os dejo un link de ese programa en el que hablábamos de los guerreros de Shambhala, para que entendáis que realmente Josephine Guilbeault es una guerrera de Shambhala. Sobre esta leyenda y sobre la hipótesis de los mitos del futuro hablaremos en breve. Esta hipótesis, es una hipótesis que lancé como científico social en el año 2020 concretamente, a través de uno de mis libros, de la colección de historias de la Tierra. Luego lo lancé también, lo amplié en otro libro que publiqué en 2024 concretamente, o 2025, no recuerdo ahora, que es Ser Leyenda. Y esta hipótesis, que fue incluida en un curso de posgrado en la Universidad de Edimburgo, en el Instituto de Estudios de Futuros, con esta hipótesis lo que pretendo demostrar es que el inconsciente colectivo humano nos da herramientas para superar este tipo de conflictos y para superar a este tipo de sádicos, psicópatas, malnacidos, enfermos mentales que nos están llevando al caos. Es decir, podemos enfrentarnos a ellos, podemos superar este caos y podemos construir un mundo mejor. Y todo esto nos llega a través de herramientas que nos proporciona el propio inconsciente colectivo humano. Desde la psicología de las profundidades de Carl Gustav Jung he podido justificar esta idea. De modo que tened esperanza, no os quepa duda que vamos a vencer a todas estas hienas, a todos estos chacales que están inundando el mundo con sus narrativas infernales. Y un último aviso, vamos a hacer el 17 de abril, como sabéis, este es un programa donde el tema espiritual se trata a fondo, donde incluso ya os hemos dicho en repetidas ocasiones que tenemos diversos grupos, que estamos haciendo meditaciones, oraciones, y quien no cree, pues simplemente pone su intención, no hace falta tener creencias espirituales. Estamos trabajando con grupos que transmiten que intentan afectar a los asuntos del mundo desde la meditación, la oración y la intención. De esto hay estudios en ciencias sociales que demuestran que efectivamente se tiene un efecto medible sobre los delitos violentos en las ciudades e incluso sobre los conflictos armados. Pues bien, el día 17 de abril estamos convocando una meditación mundial en todo el mundo a través de un audio que lo vamos a ofrecer en inglés, en castellano, en francés y en italiano para el 17 de abril. Os ofreceremos información en breve, pero por lo pronto id tomando nota. 17 de abril vamos a hacer una meditación mundial para intentar afectar los asuntos del mundo. Y nada más. Simplemente, por favor, os ruego que cliquéis el like, me gusta, el gordidedo, que os suscribáis, porque de esa manera nos permitís seguir adelante con este trabajo, que le deis a la campanita y que si podéis, pues nos aportéis €1 al mes a través de Patreon. Nos dejamos los enlaces en la caja de descripción. Y nada más. Nos vemos en un próximo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.